Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Y están suspendidas las actividades de investigación en el Departamento de Historia de Arte de la ULA. Así, el Departamento de Historia de Arte de la Facultad de Humanidades de la ULA pues ha suspendido las actividades de los docentes de investigación y extensión hasta que no se cancele en su totalidad el bono vacacional y recreacional, pues van a continuar con ese cese. Este comunicado lo han difundido a través de las diferentes redes sociales. El departamento ha manifestado ese gran rechazo a la firma de homologación del cuarto convenio colectivo único entre la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela y el Ministerio de Educación Universitaria, donde se ha establecido, entre otros acuerdos, el fraccionamiento del pago de ese bono. Consideramos que la misma decisión pues forma parte de los diferentes atropellos y de esos atropellos constantes contra todos los trabajadores universitarios, quienes desde hace muchísimos años pues venimos sosteniendo el financiamiento de la academia, ingresando así a los egresados con calidad que han aportado ese gran desarrollo al país. Es lo que viene manifestándose en medio de este comunicado. El comunicado también cierra reiterando el rechazo de ese pago que fue fraccionado del bono, ratificando el apoyo a las actividades de protesta por la reivindicación de los derechos de los profesores. El día jueves, los trabajadores del sector público continúan sus protestas en la zona de Venezuela para reclamarle al gobierno de Nicolás Maduro, recordemos, al gobierno de facto de Nicolás Maduro, la reclamación de las mejoras salariales. Es lo que están reclamando todos los docentes. Todos los docentes están reclamando eso. Todos los gremios están reclamando exactamente lo mismo. Mejoras salariales, garantías laborales, esas garantías que el gobierno les está negando. Para ello exigen la derogación de ese instructivo de la Oficina de Presupuesto, la ONAPRE, pues, que les ha dado unas condiciones y que este gobierno realiza las cosas a su conveniencia. Esa es la situación que se presenta en todos los gremios en Venezuela. Hemos hablado durante estas últimas semanas cómo las protestas se vienen manifestando, cómo las protestas vienen dándose en todo el país, cómo todos los gremios, el de la salud, de los docentes. Es más, ayer hablábamos acerca de cómo los mineros están protestando también, cómo está protestando la sociedad civil por los servicios básicos, por los servicios públicos. Entonces el país se le salió de las manos a Nicolás Maduro y a todo su equipo, que en definitiva no dan soluciones al pueblo, no generan una solución real al pueblo. Y hablando de soluciones y hablando de cómo se vienen manifestando también esas relaciones binacionales, esas relaciones que se empiezan a mantener entre el gobierno de Colombia, en cabeza de Gustavo Petro Urrego, y el gobierno de facto de Nicolás Maduro, para esa apertura de esas relaciones, más que amistosas como las ha mencionado Jorge Rodríguez y como las menciona la vicepresidenta. Son esas relaciones comerciales, pues los empresarios venezolanos realizarán una gira y van a realizar la gira por Colombia para finiquitar así los detalles sobre el venidero intercambio comercial binacional. Luigi Picella, quien es el presidente de Ecoindustria, ha detallado que la gira comenzará por la ciudad de Cúcuta. Ingresa por esta ciudad, frontera con Venezuela, frontera norte, se seguirá hacia Bucaramanga y terminará en la capital, en Bogotá. Así, estos empresarios industriales iniciarán esta gira para esa reapertura de esa transición comercial entre ambos países. Eso lo ha ratificado Luigi Picella. Para dichas negociaciones
La delegación venezolana estará conformada por los presidentes del Consejo Venezolano de la Industria y Coindustria, de la Federación Venezolana de Comercio y Asociaciones de Comercio y Producción, FEDECámara, de la Cámara Venezolana de Calzado y Componentes, CABECAL, entre otros organismos que van a pasar por la frontera norte, inician por Cúcuta, Bucaramanga, hasta llegar a la capital, a Bogotá. Picela también ha señalado que tienen diferente la agenda, pero que van a mirar cuál es esa asistencia de representantes de esos sectores productivos con el fin de discutir la formalidad de intercambio binacional, además de establecer los acuerdos sobre qué oferta exportable se puede hacer desde Venezuela hacia Colombia. Se realizará la instalación de la comisión de la mesa de diálogo productivo, que tratará de ser articulada para la solución en conjunto con el ministro de Industria. Todos los cuellos de botella que se puedan presentar es lo que vienen señalando. Esto también ha manifestado el presidente de FEDECámaras, Carlos Fernández, que también dijo por su parte que somos proclives al libre comercio, pero también en las relaciones consulares. Y además, ante eso, existe un gran esfuerzo y que ese esfuerzo sirva para crear la institucionalidad necesaria en ese intercambio entre ambas naciones. Pues bueno, se espera que esta reunión que se va a mantener entre estos empresarios venezolanos, empresarios colombianos y el gobierno directamente, pues se lleguen a acuerdos que favorezcan a ambos países. También han detallado que este encuentro empresarial que se efectuará en Cúcuta el día de mañana tiene por título Acuerdo de Frontera. Será un evento entre empresarios, dirigentes gremiales, autoridades de Colombia, autoridades de Venezuela, con presencia de organismos multilaterales como parte de ese esfuerzo para reanudar así la parte comercial y el flujo intercultural. La idea es que volvamos a tener un intercambio comercial grande y además que sea equilibrado, con unas condiciones para profundizar, es lo que mencionan, en medio de estos proyectos y de las grandes expectativas que tienen de esta reunión que inicia precisamente el día jueves. Vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Y con este tema de Cali y Dandy, no digan nada, seguimos acá en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través de nuestras redes sociales oficiales. Recordarles que nos sigan en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Y en otro orden informativo, las 5 estructuras criminales que hay en Venezuela, y esto lo viene mencionando Iván Simonovic. Iván Simonovic, quien es el comisionado y además que ha participado en el foro de Q-Buddies América Latina, organizado por el Instituto de Democracia, pues ha hablado acerca de que el crimen organizado hoy en día, y de allí la importancia de lo que sucede en Venezuela, está vinculado al crimen internacional. Así se ha pronunciado Iván Simonovic, quien es comisionado, y ha señalado que en Venezuela sí existen estas 5 estructuras criminales que tienen un gran impacto y un impacto muy grande y muy fuerte en la región. Este crimen organizado hoy en día, y de allí la importancia de lo que sucede en Venezuela, está totalmente vinculado al crimen internacional, es lo que ha ratificado. También ha indicado que la finalidad última es socavar el poder de Estados Unidos y los países de la región. El crimen transnacional no es más que el oxígeno que le permite a ellos cumplir con sus grandes objetivos. Lo ha explicado el comisionado también, quien ha participado en este foro, pues lo ha señalado. Ha señalado también que las megabandas, la primera de las estructuras criminales en Venezuela, son ese tipo de organizaciones que el mismo gobierno pues ha planteado, que tienen entre 600 y 700 individuos y que además de todo su accionar criminal, pues se dedican al robo, al secuestro, al narcotráfico y obviamente pues tienen el control social del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. En segundo lugar, también ha indicado que los colectivos, esta especie de camisas pardas que se utilizan para amedrentar y que además forman parte del control social,
que utilizan en Venezuela. Explicó que estos grupos pueden transmutar las manifestaciones pacíficas, esas que son pacíficas las vuelven en violentas. Ese es un plan que viene dando justificación a esa fuerza pública y a esas neutralizaciones que se dan en medio de las protestas que se presentan en Venezuela. De estos colectivos hay 14 identificados y por lo menos 5.000 individuos lo ha manifestado y lo ha ratificado Iván Simonovic. Sabemos de antemano que Iván Simonovic conoce todo este tema de estas estructuras criminales que se dan en toda, valga la redundancia, en toda Venezuela. La tercera de las estructuras criminales, Simonovic ha señalado como tercera de las estructuras criminales en Venezuela al narcotráfico. Estados Unidos anunció a principios de año que había identificado al menos 7 rutas aéreas, marítimas y terrestres desde Venezuela hasta Centroamérica para movilizar así la droga y la minería ilegal que se mantiene ahí. Indicó que la realidad de Venezuela es que se vive en una dictadura militar y estos militares pues tienen alianzas y ya sabemos con quiénes tienen alianzas con la guerrilla, con el narcotráfico y son ellos los que pueden facilitar y además de eso, no solo facilitarles todo este tipo de andamiajes, sino que tienen todo el control y el control de las policías, de los puertos, de los aeropuertos, del sistema de identificación, de los radares y todo lo necesario para comercializar todo este tipo de materiales. Además, también Iván Simonovic viene mencionando también un tema bastante candente y lo manifiesta como cuarta estructura. Y sabemos que no es de desconocer que el gobierno de Nicolás Maduro, además el gobierno del fallecido Hugo Chávez, cedió la soberanía a estos grupos irregulares, a estos grupos guerrilleros. Y hablamos de los grupos guerrilleros colombianos que son amparados, que son protegidos por el gobierno venezolano, como lo son el ELN, las FARC, las disidencias de las FARC y la Nueva Marquetalia. Así lo viene manifestando. La guerrilla es la cuarta estructura criminal, así lo ha afirmado Iván Simonovic. La guerrilla colombiana consiguió en Venezuela un territorio muy amplio para movilizarse impunemente. Están operando los 944 kilómetros que tiene Venezuela y no hay nadie que los detenga porque tienen una alianza estratégica. Escuchen bien, una alianza estratégica con el régimen de Nicolás Maduro, que además ha convertido a la guerrilla en un operador logístico que no solo le permite atacar a Colombia, sino a otras partes de la región. Esto lo viene afirmando Iván Simonovic. Simonovic también especificó que hasta el 2021 se contabilizaron en Venezuela entre 800 y 1.000 individuos de las FARC y por lo menos el doble del ELN. Estamos hablando de una cifra muy elevada. Y como quinta estructura, Simonovic viene mostrando también el terrorismo. Terrorismo es la quinta estructura criminal que se presenta en Venezuela. Entonces estamos hablando de la guerrilla, estamos hablando de terrorismo. Aclaró que según el Instituto Nacional contra el Terrorismo de Israel en Venezuela, no opera el terrorismo yihadista. Sin embargo, sí hay presencia de Hezbollah y del territorio, y en ese territorio también tenemos a los terroristas de iraníes. Esto es lo que se viene dando, o sea, venimos con el terrorismo como quinta estructura, la guerrilla como cuarta estructura, en la tercera estructura ha venido señalando al narcotráfico, ha venido señalando 14 identificados en medio de los colectivos, o sea, tenemos en Venezuela un andamiaje bastante criminal, amparado directamente por este gobierno de facto, por este gobierno que pues le interesa llenar sus arcas, le interesa llenar sus bolsillos. Recordemos cómo se presentaron los diversos enfrentamientos en la zona de La Victoria
el Apure y cómo más de 600 habitantes de esas áreas salieron por la frontera con Arauca huyendo de la violencia, huyendo del terrorismo que se estaba viviendo ahí y que se sigue aún viviendo. Esta es la situación que se presenta en Venezuela y es ahí donde uno siempre realiza énfasis en algo que el fiscal general Tarek William Saab ha mencionado muchas ocasiones, es por qué el fiscal Karim Khan y la Corte Penal Internacional tiene que investigar. Ahí están los hechos, más que palpables, más directos. No se puede, señor William Tarek Saab. Nos vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí en esta edición de la tarde, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas y todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. El tema bien sabroso, A Cuerpo Cobarde, pero en versión remix, que Max Shock Botglade nos ha presentado durante la tarde de hoy para iniciar así el tercer segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Voy a hacer un pequeño comentario sobre el tema de boga, el tema que el gobierno nos ha pretendido vender. ¿Venezuela se arregló? ¿Usted cree que Venezuela se arregló? Haga un paneo a su ambiente, haga un paneo a sus relaciones, escuche a la gente que vive en Venezuela y si usted vive en Venezuela lo sabe mejor que yo. Venezuela no se ha arreglado y esto es la verdad de verdadera. Esta es una situación entonces que encontramos en varias discusiones, porque algunos afirman que hay algunos signos de recuperación, otros dicen que no, pero véanlo ustedes desde esta perspectiva. Venezuela en el año 2013 era como una persona que pesaba 100 kilos. El PIB es el indicador de peso de una economía. Si una economía funciona, el PIB es alto. Si una economía está en recesión, el PIB es malo o negativo. Pero Venezuela, pongámosle así con este ejemplo, Venezuela tenía en el año 2013 100 kilos. Ese era su PIB. Resulta que hoy por hoy Venezuela tiene 20 kilos. Es decir, una persona de 100 kilos redujo su peso hasta 20 kilos. Y obviamente, si esa persona incrementa 500 gramos, incrementa 200 gramos, incrementa 1 kilo, incrementa 2 kilos, se habla de que está recuperándose la economía, cuando la realidad es que desde la perspectiva mía, si usted lo compara con el año 2013, la situación de verdad es bastante deplorable. Veamos algunos indicadores. La economía se contrajo un 80%, es decir, bajamos de 100 kilos a 20 kilos. La situación según la encuesta de COVID, es que el 24,8% de los venezolanos se encuentran en pobreza. Esto quiere decir que hay una situación bastante masiva de dependencia de ayudas oficiales. 60% de la población tiene inseguridad alimentaria. ¿Qué es lo que quiere decir? Que puede comer un día las 3 comidas, que otro día puede comer apenas 2, que habrá un día que solamente podrá comer una. Es decir, hay una situación, o no comerá nada. Hay una situación de verdad de inseguridad alimentaria. Vivimos durante muchos años en un ambiente hiperinflacionario. Todavía vivimos una de las inflaciones más altas del mundo. Y estamos con una producción petrolera que se ha reducido apenas a la mitad. Digamos que palabras más, palabras menos, estamos produciendo un aproximado de 700.000 barriles de petróleo. Territorialmente el crecimiento no es generalizado, es decir, usted ve que hay ciertos negocios que se están desarrollando en Caracas y en algunas ciudades principales del país, pero en el resto del país la situación sigue igual o peor que años anteriores. El índice de escasez de alimentos es del 20%, lo que significa una reducción en relación a años anteriores, en donde este índice llegó a estar sobre el 80%, pero sigue siendo uno de los índices de escasez de alimentos más altos del mundo. 50% de la población venezolana, 50% de la población venezolana gana menos de $100 al mes. 50%.
Es decir, con $100 al mes, la familia venezolana tiene que sobrevivir en muchas ocasiones sacrificando alimentos o sacrificando lo básico. 30% de los venezolanos ganan entre 100 y $300 al mes, que sigue siendo muy bajo, pero está en mejores condiciones que el grupo anterior. Es decir, el 80% de los venezolanos está ganando o percibe un ingreso mensual que está entre los $100 y los $300. Y obviamente que con esa economía tan contraída, esa imposibilidad de adquirir bienes y servicios, no se puede desarrollar un país, como tampoco se puede desarrollar un país si usted tiene apenas un crecimiento del 8% interanual, como puede ocurrir este año, según las proyecciones que hacen algunas economistas. Si Venezuela sigue creciendo a ese ritmo, es decir, el flaco de 20 kilos sigue engordando poco a poco, tendrían que pasar, según los analistas expertos, más de 40 años para que Venezuela pueda tener los mismos niveles de ingreso y de PIB que tuvo en el año 2013. Esta situación es clara demostración de que Venezuela es mentira, no se está recuperando, Venezuela no es otra, sigue siendo la misma, pero sobreviviendo a pesar del interés de Maduro de acabar con ella. Un video muy interesante de la gente de Cohen y Asociados de España nos muestra la realidad de esta situación, en otras palabras, pero diciendo prácticamente lo que les acabo de decir. Vamos a escuchar este video y seguimos luego con Venezuela siempre, siempre Venezuela. Quiero decir, desde mi punto de vista, cuando escucho la frase que Venezuela se arregló o que Venezuela se está arreglando, ¿cuál es la interpretación de lo que está sucediendo? Yo salgo de Venezuela en el año 2000. En el año 2000, este es el nivel del Producto Interno Bruto, como viene siendo el movimiento. El movimiento llega a un momento en el 2013 que hay allí una coyuntura y es cuando empieza la caída drástica. Esta caída es del 80% del Producto Interno Bruto, cuando se alcanza en el 2019. ¿Qué es lo que pasa? Que del 2019, de esta drástica caída, empiezan pequeñas subidas, una de 2-3% y la otra de entre 4 y 5%. Claro, si tú comparas este momento con el peor momento, sí, obviamente hay una línea verde que dice que sí se está creciendo el Producto Interno Bruto, pero si lo comparas con cualquier perspectiva, con la mía, que salgo de Venezuela en el año 2000, no tiene ningún sentido que se pueda decir que Venezuela se está arreglando. La referencia que yo debo tomar es cuál ha sido el comportamiento de la economía, no el nivel de deterioro que fue el último que se conoció. Esa es mi perspectiva. Continuamos con más información. Y estas son esas notas. Ayer daba una nota de rescate y hoy pues toca dar una nota no muy buena. Y precisamente no buena porque pues se ve inmiscuida la vida de un menor de edad, de un niño venezolano que lamentablemente pierde la vida en medio de un accidente en México y además su madre y su hermana pues están totalmente graves. Así, esos 8 migrantes, recordemos que el pasado viernes, en medio de ese accidente automovilístico en esa carrera en el estado de Puebla, carretera de Puebla en México, pues entre ese listado, hoy confirman la muerte de este niño venezolano de 11 años que viajaba junto a sus familiares. El menor fue identificado como Joendry José Laguna Ortega, es lo que han informado las autoridades mexicanas. Además, detallaron que el cuerpo murió en el lugar de los hechos, pero no se había confirmado cuál era su nacionalidad, no se había dado el reporte. Hasta el día de hoy sale este reporte específicamente en el kilómetro 62 de la carretera El Seco a Zumbilla de la población Santa Ana, en la Cañada Morelos, en Puebla. Así se presenta esta pérdida de este niño venezolano. El gobierno de Tehuacán ha indicado que otros 2 venezolanos resultaron heridos en este accidente, ambas identificadas como Carmen Ortega y Carmen Rosa Laguna, quienes se encuentran en un estado totalmente grave en el Hospital General de Tehuacán y en el Hospital Ciudad Cerda, respectivamente. En las diferentes redes sociales, pues,
Se ha trascendido acerca de estas dos venezolanas, tanto la madre como la hija, para buscar a sus familiares. Así, las autoridades mexicanas pues vienen dando este tipo de acotamientos sobre estos fallecimientos, de cómo siguen perdiendo la vida más migrantes venezolanos. Recordemos también que hace días, en un accidente también muy fuerte, fallecieron varios venezolanos. Y esto es lo que está llevando, a esto es lo que está llevando la crisis venezolana, la crisis de este gobierno, que ni siquiera la crisis venezolana, es la crisis de este gobierno. A esto los está llevando a trasladarse hacia otros países y sucede este tipo de cosas. Así que es lamentable cómo tenemos a través de estos medios que dar este tipo de información. Pero a esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, en una alianza que se ha realizado Siempre Venezuela con El Pitazo, pues vamos a escuchar ese notiaudio. Notiaudio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Luis Fernando Araújo. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Notiaudio El Pitazo. A continuación, las informaciones más destacadas. El ministro para la Atención de las Aguas, Rodolfo Marco Torres, informó este miércoles que en conjunto con la hidrológica de la región capital se encuentran atendiendo una avería localizada en el sistema TUI 3. A través de su cuenta en Twitter detalló que esta avería ha ocasionado la suspensión del servicio de agua en parte del municipio Libertador y del estado Miranda, afectando a las zonas que se encuentran en ciclo de distribución. Asimismo, dio a conocer que las labores de reparación se extenderán por un lapso de 24 horas. Sindicalistas califican de cortina de humo el cambio de director de la ONAPRE. Escuchemos declaraciones del presidente del Sindicato de Maestros, Edgar Machado. Para mí es una cortina de humo lo que está pasando en estos momentos para ver si los ánimos de los educadores bajan un poco. A nosotros nos deben un 280%. Voy a poner el ejemplo más sencillo. Cuando hay esa discusión de un contrato y se firma, ahí está el Ministerio de Educación, están las organizaciones nacionales, está el Ministerio del Trabajo y está la Contraloría de la República, ¿verdad? Observatorio Venezolano de Violencia registra 950 asesinatos en Venezuela durante el primer semestre del año. Titi González con el reporte. El Observatorio Venezolano de Violencia registró 950 asesinatos en el primer semestre del año, de los cuales 330 fueron muertes causadas por cuerpos policiales. El informe remarca que además de estos asesinatos, se registraron unos 1.543 delitos de violencia interpersonal. Sobre la violencia de género, el informe resalta que casi el 50% de las mujeres víctimas de algunos delitos sufrieron agresiones físicas. Trombas marinas afectaron a 300 familias en Zulia. Escuchemos el reporte del gobernador de la entidad, Manuel Rosales. Estamos hablando de más de 300 familias afectadas, una parte con las casas demolidas totalmente por el efecto de las dos trombas, fueron dos trombas, la que se desarrolló en Concepción y la que se desarrolló aquí en La Ensenada y Palmarejo. Hay casas que están totalmente destruidas, otras que perdieron parte del techo y parte de la vivienda. Joanna Hausman participa como coproductora y guionista principal de la nueva serie de Disney Hámster y Gretel, una serie marcada con raíces venezolanas. Escuchemos sus declaraciones en entrevista con Unión Radio. La mamá es venezolana, la abuela es cubana venezolana. Elementos dentro del diseño de la serie, por ejemplo, hay un Ávila, hay una pintura del Ávila en la mitad de la sala de los personajes. Hay arte basado en Soto, en Cruz 10. Entonces, al final del día, hay episodios que sí hablamos sobre el español de la mamá. La abuela llega y es bastante estricta y tal, pero ese toque venezolano creo que lo puedes ver en todos los episodios en alguna faceta. Amigos, y hasta acá llegamos con esta emisión del Notiaudio El Pitazo. Recuerda hacerte súper aliado para mantener vivo el periodismo independiente en Venezuela. Narró para ustedes Luis Fernando Araújo. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, y después de este informe del Pitazo, los legisladores inspeccionan daños causados por las lluvias en la cañada de Urdaneta.
Así, el Consejo Legislativo del Estado Zulia se trasladó al municipio La Cañada de Urdaneta en esta entidad para inspeccionar las diversas labores de la recuperación y el apoyo que le brindan a los habitantes de esta jurisdicción, pues en medio de esas precipitaciones de las dos trombas marinas que provocaron daños materiales y algunos daños que dejaron algunos heridos también. La legisladora Alejandra Barrientos, presidenta de la Comisión Permanente del Poder Popular en materia laboral, desarrollo productivo e industrial, agro, social, salud y contra del uso indebido de las drogas del CLES, pues se aseguró que los parlamentarios asistieran a esta desastre y a esta magnitud que se ha presentado, pero ante eso también se ha presentado el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, quien se trasladó hasta esta zona para ver directamente con sus propios ojos, para verificar cuál fue el impacto de esa tromba marina que causó estos daños en este sector, en el sector La Cañada. Bueno, seguimos acá en la parroquia Chiquinquirá de La Cañada de Urdaneta. Estamos en el sector La Ensenada, Palmarejo. Estamos hablando de más de 300 familias afectadas, una parte con las casas demolidas totalmente por el efecto de las dos trombas, fueron dos trombas. La que se desarrolló en Concepción y la que se desarrolló aquí en La Ensenada y Palmarejo. Hay casas que están totalmente destruidas, otras que perdieron parte del techo y parte de la vivienda y otras que tienen daños menores. Hay más de 20 heridos, están siendo atendidos. La gente persiste en quedarse en sus viviendas. Estoy acá con la alcaldesa Rachicha Tencio, con los concejales, con los dirigentes de la sociedad civil, con el gabinete de gobierno en pleno, y vamos a instrumentar un plan de emergencia para apoyar a la gente. Ya estamos movilizando equipos de salud, equipos de apoyo en las áreas de alimentación, programas sociales y por supuesto la acción de Corpoelec y de organismos del gobierno nacional que también están activos en la zona atendiendo esta situación lamentable producto de un hecho natural imprevisto, de estas trombas marinas que llegaron con una fuerza inusitada. Pero bueno, estamos dedicados a esto y vamos a salir adelante con la gente y con todos los organismos nacionales del Estado y de los municipios. Bueno, esas fueron las declaraciones del gobernador Manuel Rosales. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, y con este tema de Carlos Vives, Interior, seguimos acá en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre Noticia, en este último pedazo de la torta, en este último bloque de Siempre Venezuela. Y hablaba en el segmento anterior acerca de esas dos trombas que pues lamentablemente afectaron totalmente este sector de La Cañada y también cómo los diferentes dirigentes políticos quienes están manejando esta zona pues se han acercado y se han apersonado de esta situación. Hablábamos de cómo el gobernador Manuel Rosales pues llegó hasta este sector para poder recabar toda la información necesaria. Pues en medio de esa información que el gobernador Manuel Rosales ha recabado, pues ha generado un plan de emergencia para atender a la gente. En medio de todo este trabajo que vienen realizando, identifica que más de 400 familias se encuentran totalmente afectadas. En medio de ese primer plan que ha generado y que empezó a generar Manuel Rosales, dio como primero la alimentación, los servicios médicos, realizando un censo y además el levantamiento de todos los daños ocurridos en este sector. Según la información de Manuel Rosales, entre las casas hay algunas que están totalmente destruidas, otras de manera parcial. También hubo daños en 3 canchas deportivas, una escuela y el mercado municipal. Estoy con la alcaldesa, los concejales, el gabinete de gobierno, organismos del Estado, municipal. Atendemos esta emergencia. Bien lo viene reiterando, se deben tener pendiente en medio de este plan los servicios médicos, la alimentación, este censo, para ver cuáles son las ayudas que el gobierno departamental, el gobierno nacional, pues empieza a recabar y empieza a enviar a este sector. El mensaje del gobernador está en organizar ese plan de emergencia para apoyar a toda la gente, es lo que viene indicando. Esa es la situación que se presenta. Pero mientras el gobernador de
del estado Zulia está pensando en crear estos planes para poder ayudar, para sacar adelante esta población, pues el señor Nicolás Maduro está pensando en apoyar la reconstrucción de la base del supertanquero en Cuba. O sea, le interesa más Cuba que su propio pueblo. Aquí están las contrariedades. Aquí están las contrariedades. El oficialista instruyó, le dio instrucciones y lo preparó a Tarek El Aissami, su ministro de Petróleos, ponerse en contacto con las autoridades petroleras y energéticas de la isla para iniciar así el diseño del sitio, y además ha expresado que espera que se sumen otros países como México. Eso es lo que está asegurando. Aseguró que por la retención del avión de Entrasur, la ayuda a Venezuela demoró 18 horas en salir. Es lo que ha ratificado Nicolás Maduro. A ver, señor Nicolás Maduro, ahora necesitamos que usted también envíe ayudas a esta gente de Urdaneta. Que envíe ayudas al pueblo venezolano, que le está viendo grande, que se le está complicando la situación y que usted mismo en su gobierno se la ha complicado. Y no, se está apoyando a la reconstrucción de esta base en Cuba, pues esperamos que también apoye a su propio pueblo. Hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de nuestras redes sociales oficiales. Recordarles que nos sigan en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Agradecemos en el Control Master a Camilo García y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.